palabras pues pueden definir muy bien el carácter y el talante que tiene el doctor Rivera en relación a sus enfermos y a su actividad profesional como médico, y también pues a su gran actividad como escritor, que tiene muchísimos libros. Aquí solamente pues ha traído una parte de ellos. Así que nada más, ya voy a cederos la palabra a vosotros para que hagáis el acto como queráis. Muchas gracias. Hola. Bueno, pues yo soy Laura González de Rivera, soy periodista y os voy a presentar a este señor que está aquí, que es mi padre, José Luis González de Rivera, o Luis de Rivera. Es un señor que tiene un profundo amor por los libros y por el conocimiento, y también por las personas y por averiguar las cosas que no por descubrir. Bueno, pues por el conocimiento, por descubrir las causas que hay detrás de las cosas, cómo solucionar problemas que se plantean. Entonces, como sabéis, fue uno de los españoles que a principios de los años 70 emigraron en busca de conocimiento, precisamente fuera de España. Se fue a Canadá, al sitio donde donde la psiquiatría estaba en un nivel más avanzado. Se fue a Montreal y bueno, allí aprendió cosas muy importantes, muy interesantes, como el entrenamiento autógeno, y también es de esos españoles que han vuelto para compartir con su país de origen y con sus conciudadanos todo ese conocimiento y todas esas herramientas para curar. Y bueno, yo os tengo que decir que es una persona que sabe prácticamente de todo, porque ha leído muchísimo, tiene montones de libros y una biblioteca preciosa. Y sobre cualquier cosa casi que se le pregunte, si no lo sabe, sabe en qué libro hay donde se puede encontrar o qué autor escribió sobre eso. Y bueno, pues este amante de los libros y del conocimiento, supongo que os hablará de sus libros. Y nada, aquí os dejo con él. Muchas gracias, periodista científica. Muchas gracias, bonita presentación. Comprendéis por qué le dije que me presentara, ¿verdad? Sí, el amor a los libros es algo que ha existido siempre en mi familia. Cuando yo era pequeño, vivía en casa, teníamos una biblioteca muy grande. Luego la he visto y no es tan grande, pero a mí me parecía, porque era un armario que ocupaba toda una pared y estaba cerrado con llave. Cuando yo era pequeño y me decía, bueno, me voy al colegio, salía, y cerraba la puerta y me quedaba dentro de casa y me escondía detrás de la biblioteca, en una esquina, y hábilmente me había conseguido ya una llave de la biblioteca, la abría y me sentaba en el suelo a leer un libro enorme, de grande, que era una historia universal. Y estaba muy impresionado leyendo un capítulo que se llamaba Las guerras médicas. Pero era de los medos, no tenía nada que ver con nosotros, era la guerra de los medos y los persas, y se llamaba Las guerras médicas. Y así fue. A los 12 años gané el primer premio literario en una revista del colegio, publiqué una redacción. Más tarde gané el premio Vallejo Nájera, otorgado por el Colegio de Médicos de Madrid, a el mejor artículo en prensa normal, en prensa corriente, sobre tema médico. Y así fue bueno, pues gracias a la bondad, generosidad y aceptación y tolerancia de esta magnífica asociación de médicos, escritores y artistas que lleva ya muchos años, lleva como 50, 60 años. Desde 1909. 1909, qué maravilla. Bueno, pues así fue como ingresé. Y mi último libro es precisamente El discurso de ingreso, en la Asociación de Médicos, Escritores y Artistas. Y se llama El amor según los médicos. Voy a empezar por ahí.
El amor es una palabra que tiene muchísimas interpretaciones, muchísimas definiciones, muchísimas ideas. Pero yo lo veía de otra forma. Yo he buscado una definición muy simple y muy sencilla. Amor es simplemente la felicidad por la existencia de alguien o por la existencia de algo. Y entonces, claro, hay otros aspectos que se parecen a amor y que suelen ir juntos, que se llaman el apego. Claro, si yo soy feliz porque alguien existe, es bastante normal que quiera controlarlo, que quiera estar a su lado, que quiera que no se vaya lejos, sí. Que quiera que me haga caso, sí. Pero eso no es amor, eso es apego. Eso es otra función distinta que suele ir junta. Y pensaba yo, digo desde el principio del libro, había observado que hay en el fondo, yo me dedico a tratar pacientes, me dedico a ver gente que sufre, que se lo pasa mal, y el sufrimiento más universalmente que he encontrado es la falta de amor, la sensación de que no me quieren lo suficiente. Poca gente se queja directamente de eso. Los pacientes se quejan de otras cosas, se quejan de que tienen miedo, que tienen tristeza, que les cuesta concentrarse, pero nadie dice, yo doctor vengo porque es que a mí no me quiere nadie. No es una queja normal y sin embargo es un sentimiento muy frecuente. Yo empecé a notarlo en mis pacientes, lo empecé a notar, o sea, lo noto desde pequeño en mí mismo, es una experiencia universal totalmente. No es cierto que nadie te quiera. El sentimiento de que te quieren es un sentimiento que todo el mundo ha tenido alguna vez. Hubo un momento en la vida en que tuvimos esa sensación de ser queridos de una forma extraordinaria, tan extraordinaria que no sabíamos que se llamaba así, y que fue justo antes de nacer, cuando el niño no tiene que hacer absolutamente nada. Está su mamá, se ocupa de todo. Y cuando nace tampoco tiene que hacer mucho, su mamá se sigue ocupando de todo. Pero hay un momento en que la mamá no da abasto y entonces es en ese momento cuando el niño percibe algo que no sabe lo que es, pero que es el precedente de el no me quieren lo suficiente, lo cual es terrible, porque es verdad, si a un niño, a un bebé no le quieren, si no hay alguien que le quiere, por encima de todo que le ama, alguien que es feliz por el hecho de que ese niño exista, el bebé muere físicamente. Casos terribles que se conocen de bebés abandonados. Cuando uno va creciendo, ya a nuestra edad ya de adultos, suponiendo que nadie te quiera, sigue sobreviviendo. No hay peligro de muerte, pero se sigue sintiendo ese sentimiento. Y dando vueltas al tema, descubrí otra cosa, que es que la felicidad por la existencia de algo no es solamente que alguien esté feliz porque tú existes, lo cual es maravilloso, sin hacer nada. No tienes que tener ningún mérito, no tienes que regalar nada, ni siquiera hay que ser simpático, simplemente con existir ya hay alguien que te ama, que es feliz porque tú existes. ¿Os dais cuenta? Maravillosa experiencia. Bien, eso le pasa al bebé recién nacido. Yo he visto, os estuve calculando el otro día, creo que 14 o 15 partos en mi vida. Soy médico psiquiatra, o sea, no tengo por qué ver partos, pero sí los atendí cuando era estudiante. Y he visto nacer a mis siete hijos. Y la enorme felicidad que se siente cuando se ve a un niño nacer, la siente todo el mundo. No solamente el padre y la madre, porque es obvio que si no, cualquier persona que esté cerca siente felicidad, a pesar de que un niño recién nacido es un espectáculo, podríamos decir, horroroso. Está sucio, se mueve, grita. No recuerdo que huelen, no huelen mal específicamente, pero da la impresión de que es muy, muy terrible, y no lo es, puedes decir, no lo es, no impresiona para nada en el sentido de que de miedo, que de horror, que de pena, no, se siente una enorme felicidad por el nacimiento, del crecimiento Pero luego veo otra cosa, digo, es que un momento, este es un sentimiento de ida y vuelta, es que no solamente es que te quieran, tú también tienes que saber querer. ¿Qué es querer? Es ser feliz. ¿Por qué? Por algo. Y no hace falta que sea una persona. Si vemos un amanecer y vemos salir el sol y vemos cómo la oscuridad se disipa y notas cómo esa niebla que va desapareciendo y ese aire fresco que empieza a aparecer, porque cuando aparece el sol hay aire fresco, debería ser caliente. No es cierto. Y en ese momento sientes felicidad al ver nacer el sol. Estás amando el sol, estás amando la naturaleza, el universo, el horizonte, lo que queráis.
estás amando algo porque eres feliz por algo que está ocurriendo. Cuando llegas a tu tierra y sientes emoción de estar otra vez en el sitio donde viviste de niño, estás amando tu tierra, estás amando tu profesión. Cuando estás trabajando lo que estás haciendo, lo tienes que hacer para ganarte la vida, pero no solo por eso, lo estás haciendo porque disfrutas haciendo, eres feliz haciendo lo que estás haciendo. Estás amando tu profesión. Entonces dije, no, esto es el sentimiento del amor, es algo que hay que cultivar, no es una cosa externa que dependa de los demás, es algo que depende, sí, los demás tienen su propio sentimiento del amor, pero tú tienes tu propia capacidad de amar, es decir, de ser feliz con la existencia de algo. Bueno, no voy a seguir, porque si sigo ya no me vais a comprar el libro. Pero esa es la idea, y lo que sí decía, como ha dicho Carmen, la presidenta de la asociación, es tres cualidades tiene el médico. Primero, amar la vida, amar la naturaleza, amar lo que vive. ¿Sabéis que hubo un psiquiatra que se llamaba Erich Fromm que describió dos rasgos de personalidad? Uno lo llamó biofilia, que es amar la vida, amar lo vivo, desde plantas a humanos. Y el otro rasgo lo llamó tanatofilia, que es amar lo no vivo. No tiene nada que ver con la muerte ni con el sadismo, no, es amar las cosas que no están vivas, lo mecánico, los coches, los ordenadores. Y es verdad, se han hecho estudios en universidades, han visto los ingenieros, los informáticos, los mecánicos de automóvil, puntúan alto en tanatofilia. No quiere decir que sean malos, quiere decir que les gustan las cosas mecánicas. Las cosas mecánicas tienen varias virtudes, una de ellas es que las controlas. Bueno, los ordenadores no tanto, pero las cosas vivas son bastante incontrolables, son bastante impredecibles. Bueno, pero tienen otras ventajas, son más entretenidas, son más variables, se autorreparan. Es una cosa que a mí me gusta mucho, mi forma de enfocar la medicina y la psiquiatría. El aspecto que más bonito me parece del ser humano es su capacidad de autoorganizarse y autorrepararse. Los médicos tenemos que saber, más que añadir cosas, tenemos que saber quitar cuáles son los obstáculos para que la curación natural proceda. Eso, sobre todo en las alteraciones psicológicas, con base psicológica, es una cosa muy evidente. La segunda cualidad del médico es amar a la gente, porque si solamente ama la vida, podría ser un botánico, podría ser un veterinario, pero ama a la gente, específicamente personas, seres humanos, le gustan los humanos, le gustan los humanos. ¿Habéis estado alguna vez yo tuve esa experiencia hace muchos años en Londres, en una calle concurridísima que se llama Oxford Circus, y estaba llena de gente de todas clases, era gente con turbante, negros, cuando en la época en que en España no habíamos más que españoles y no estábamos acostumbrados a ver otra gente con distintas etnias y distintas procedencias y distintas culturas, y me sorprendió, qué cosa tan curiosa, y de repente sentí como mucha felicidad. Digo, qué bonito es el ser humano, qué variado. Pasaban unos jamaicanos que iban bailando solos, pensando. Nosotros acostumbramos a pensar mientras caminamos, todo el mundo lo hace, pero los jamaicanos, además, por lo menos aquellos, además de pensar, bailaban lo que pensaban, bailando según iban caminando por la calle. Me pareció maravilloso. Eso es amar a la gente, amar a la gente. Bueno, y la tercera condición del médico es amar su profesión, amar lo que está haciendo, amar ese oficio de curar. Y si no, puede curar, aliviar y por lo menos no hacer daño, no hacer las cosas. Vale, os hablaré brevemente de los otros libros, si queréis. Empecé, fue una vez, hace mucho tiempo, se me ocurrió escribir un artículo que se llamaba el acoso institucional, refiriéndome a situaciones en organizaciones, ocurre mucho en hospitales y en universidades y en distintos sitios, en el que la organización funciona de tal manera en que una persona se siente incómoda, se siente agredida, se siente maltratada, maltrato psicológico. Un artículo de una página en una revista que se llama Noticias Médicas. ¿Noticias Médicas? Sí.
Bueno, no, noticias médicas no, diario médico, diario médico. Y empezó a llamarme gente. Oye, hemos leído tu artículo, eso es exactamente lo que a mí me pasa. Esto era el año 2000, o sea, hace tiempo. Y al poco tiempo me llamó Espasa y me dijo, queremos que escribas un libro sobre este tema, sobre el maltrato psicológico. Bien, entonces el libro no era ese, mi primer libro que no es científico, que no está dedicado a profesional. Es un libro que está pensado para un libro en el que incluyo aspectos sobre el arte, sobre la familia, sobre historias, novelas. Boccaccio dice cosas interesantes al respecto. Hay una famosa leyenda del conde Nastaldo, en el que sufría acoso. Es curioso ese relato, porque él se sentía acosado y maltratado por una joven de la que él estaba perdidamente enamorado y la joven no le hacía caso. Entonces el autor lo presenta, y hay un cuadro famoso en un museo italiano en el que presenta esa escena en la que sufre horribles torturas porque no le hacen caso. Lo cual engarza un poquito con el otro aspecto del amor, ¿no? El sentimiento, la necesidad de ser amado. Y saben que también en el psicoanálisis hay dos teorías acerca de la agresión. Hay una teoría que dice que los humanos somos buenos y malos. O sea, que tenemos capacidad de querer y de amar, pero también tenemos capacidad de odiar y de hacer daño. Son dos capacidades, eros y thanatos, decía Freud. Pero hay otros autores, otros psicoanalistas que dicen que no es cierto, que el ser humano solo tiene capacidad de amar. Lo que ocurre es que si no se siente correspondido, entonces se enfada y odia. El odio y la agresión es la frustración de la necesidad de amor. Bueno, bonito, ¿no? No sé. Pero claro, que empecé a ver gente que no solamente había sufrido estos problemas de acoso o de maltrato, sino que se enfrentaba en crisis emocionales. Son situaciones que no estamos preparados para hacerlas frente. Si nos encontramos ante una situación difícil, dura, molesta, pero ya sabemos cómo hay que defenderse ante ella, eso no es una crisis, eso puede ser un estrés, puede ser una desgracia, lo que quieras, pero ya sé lo que tengo que hacer. Me cuesta mucho, me cansa, sí, pero ya sé lo que tengo que hacer. Una crisis es una situación en la que no sé lo que tengo que hacer, es una novedad, es algo con lo que me encuentro. Una crisis, la crisis más conocida en la vida normal es la crisis de la adolescencia. ¿Os suena? La crisis de la adolescencia. En la adolescencia es el momento en el que el niño deja de ser niño y empieza a ser miembro de la sociedad adulta. No es miembro de la sociedad adulta, pero tampoco es niño, está en una transición intermedia y se tiene que adaptar. Gente muy sabia, pero poco tecnológica, sin ninguna ciencia, sin ningún medio, simplemente los hombres primitivos, todos los pueblos primitivos, tienen lo que llaman un rito de iniciación, porque dice, bueno, ya que tiene que pasar la adolescencia, vamos a hacerlo rápido, no necesariamente no doloroso, pero sí rápido. Te coges una flecha, vete a la selva y si mañana vuelves, ya eres hombre, ya está hecho un rito de iniciación. Hay muchos ritos de iniciación, es una cosa muy interesante, porque en muy poco tiempo se pasa de niño a adulto. Fácil, lo han hecho. Nuestra sociedad lo ha hecho complicadísimo. Nuestra sociedad, de hecho, Erickson habla de lo que llama el moratorio. Vamos a darte tiempo para que seas adulto. Está cuando sales del colegio, pero tienes que estudiar una carrera. Una carrera la acabas a los 25 años, los 20 y tantos. Y si además eres médico, no solo la carrera, tienes que hacer una especialidad total. Uno está estudiando, que es como una preparación, la adolescencia puede durar mucho tiempo, puede uno llegar a 30 años todavía con la crisis adolescente, pero luego hay otras crisis antes que la adolescencia. La crisis de cuando el primer impacto de la escuela, cuando el niño llega a la escuela o a la guardería y se encuentra otro mundo totalmente distinto de la casa. Situaciones que no estamos preparados para afrontar. ¿Y qué pasa? He puesto el ejemplo de la vida, pero muchas situaciones.
en la vida que se presentan de repente crisis. Ortega y Gasset hablaba de las crisis sociales. Yo me he interesado más por las emocionales, particulares, personales. Pero Ortega y Gasset dice de crisis sociales. Ahora mismo, en este momento de la historia, quizá del mundo, pero seguro de España, estamos viviendo una crisis social. En el sentido en que no sabemos lo que hay que hacer. No sabemos lo que hay que hacer. Antes, cuando yo era niño, todo el mundo sabía que los domingos por la mañana había que ir a misa. O sea, todo estaba bastante organizado. Era raro encontrarse en una situación en la que no supiéramos lo que había que hacer. Pero ahora no, la gente está desconcertada. No hay normas, o quizá al revés, hay muchas normas. No tenemos una guía, hay una crisis. Eso lo llamaba Ortega y Gasset. Curioso, Ortega y Gasset decía eso en 1920 y describía las crisis sociales, las crisis culturales. Decía que estaba el mundo en crisis en aquella época. Da la impresión de que seguimos, o sea que tampoco es una cosa tan rápida, la crisis social. Pero luego hay las crisis en la vida personal de todo el mundo. ¿Y qué es lo que ocurre con las crisis? Hay que hacerlas frente. A las crisis hay que hacerlas frente porque si no las haces frente te hundes. Los chinos tienen dos palabras, o dos letras, o dos ideogramas para crisis. Una significa peligro. Pues claro, peligro. Si no sé qué hacer en esta situación, me va a ocurrir algo malo. Y el otro ideograma dice oportunidad. ¿Cómo oportunidad? Si es peligro, pero si sales bien, te vas a quedar mejor que antes. Lo cual es lógico, porque si estamos en una situación que no estamos preparados para afrontar, no tenemos las capacidades, no tenemos los medios, no tenemos las herramientas, no tenemos los conocimientos para hacer frente a esa situación. Y la hacemos frente. Quiere decir que hemos adquirido esos medios, esos conocimientos, esas habilidades. ¿Hemos mejorado? Claro. Alguien dijo una vez, hace poco, lo oí en televisión, no os diré quién, dice, la crisis nos hará más fuertes. Mentira, o sea, la crisis no te hace más fuerte. Lo que te hace más fuerte es tu capacidad de superar la crisis, que es otra cosa distinta. Porque una cosa es que te ayuden y que te salven y que te saquen, y que menos mal que me han ayudado, me han salvado, pero me han salvado, estoy bien, todo pasó, pero no he aprendido nada, no he desarrollado nada, no he crecido nada. Y otra cosa distinta es que tú respondas a la crisis, que tú la hagas frente y tú digas qué es lo que hay que hacer, cómo tenemos que salir adelante. Y entonces sí que desarrollas esa capacidad. Yo empecé ocupándome de las crisis y lo describo en ese libro diciendo que lo primero es mantener la calma. Lo primero es mantener la calma, no dejarse llevar de los nervios. Mantener la calma es una técnica, es un procedimiento, hay que saber cómo hacerlo. Vale. Luego me di cuenta que no, que estaba equivocado. Ese no es el primer paso. Ese es el segundo paso. El primer paso es tomar responsabilidad de tu vida. Es decir, este es mi problema, me lo tengo que apañar. No sé cómo, pero he de apañarlo. Tomar responsabilidad de la propia vida y una vez que tomas responsabilidad de la propia vida, te das cuenta que tu poder, tu capacidad es mínima, es infinitesimal. Si pensamos los poderes que nos gobiernan, políticos, económicos, nuestros propios genes que condicionan cómo somos y nuestra educación, nuestro aprendizaje, te das cuenta que lo que podríamos llamar el poder personal es mínimo, pero es el único que tienes, o sea que más te vale ocuparte de él. Y entonces es cuando viene el pánico, cuando uno descubre el poco poder que tiene para controlar su vida. Y entonces es cuando viene muy bien el segundo paso, que es mantener la calma. Mantener la calma es una capacidad que todo el mundo tiene y que a algunas personas no les funciona muy bien. A casi nadie le funciona muy bien, francamente, porque hay otra capacidad que todo el mundo tiene, que es la de estresarse, agobiarse, alterarse. Esa capacidad funciona muy bien. Pero la de mantener la calma no funciona tan bien y por eso hay que entrenarla. Ahí viene el otro libro que tenéis, que es Autogenics. Se refiere a una técnica, un procedimiento para precisamente entrenar y desarrollar esa capacidad no solo de mantener la calma, porque cuando uno mantiene la calma ocurre una cosa muy curiosa, nuestra mente se amplía, vemos las cosas panorámicas, vemos las cosas más en perspectiva, podemos pensar mejor. Y cuando estamos angustiados, obcecados, nerviosos, la mente se estrecha, vemos las cosas con orejeras, como los burros. Últimamente estoy pensando, se me acaba de ocurrir, perdonad que me interrumpa yo a mí mismo, pero ¿cuántos niños
han visto burros con orejeras? Nosotros sí, ¿no? Sí, no sé, sí, quizá. Sí, estaba pensando en eso, cuántas experiencias, cómo ha cambiado nuestra humanidad, qué crisis tan enorme tenemos cuando nos encontramos los mayores en un mundo que no es el que conocemos y en el que estamos preparados. Quizá por primera vez en la historia se da el caso auténtico, no sin imaginaciones de nadie, es que realmente pasa, de que los niños saben más que los padres de ciertas cosas. Por ejemplo, manejar los aparatos informáticos, la televisión, los ordenadores, los nativos digitales. Estamos en una crisis, una total cambio de orden. Por eso la autoridad fracasa, porque la autoridad del padre está en que el padre sabe y el niño no sabe y tiene que aprender de su padre. Claro. Pero ahora nos encontramos muchas veces al revés. Es el padre el que le dice al niño, oye, no me arranca el ordenador, ¿qué puede hacer? ¿Qué puede ocurrir? Parece un detalle mínimo, pero no. La sociedad, la cultura, la psicología está hecha de pequeños detalles de los cuales se saca una gran extrapolación, de las cuales se avanza. Bueno, pues eso, si veis, parece que son 4 libros, los 4 están pensados, dirigidos para el público en general, para el lector inteligente, de educated layman, que dicen los ingleses. No son sencillos, no son libros de autoayuda, no son libros simples, pero tampoco son libros técnicos, son libros literarios. Tengo que decir que mi estilo literario es muy bueno, que no lo digo porque me lo han dicho, entonces yo creo lo que la gente me dice, se entiende bien, y eso es, yo diría, una muestra de amor. Amor quiere decir que es la felicidad de poder expresar algo de una manera que se comunique, que se entienda. Es una comunicación. El autor, el que escribe, no escribe para hacerse rico o para ser famoso, no, escribe porque tiene algo que decir, tiene algo que contar, tiene algo que transmitir, desea transmitir alguna cosa. Si luego se hace rico, se hace famoso, pues seguro que no va a protestar, le va a gustar. Pero eso es el aspecto importante de nuestras vidas. Tenemos algo que decir, tenemos algo que expresar. Hemos nacido para algo, o quizá para nada. Lo que sí es claro es que las personas que creen y están convencidas que han nacido para algo y que tienen algo que hacer en esta vida, son más felices, viven más tiempo, eso alguien lo ha estudiado, y en cambio las personas que piensan que la vida es un desastre, que aquí no tenemos nada que hacer, que perdemos el tiempo, que nada tiene sentido, tienen vidas mucho más desgraciadas sin que objetivamente sean diferentes la de los unos y los otros. Víctor Frank lo llamaba el hombre en busca de sentido. Vale, el sentido de la vida es a dónde va la vida, a dónde vamos, ya lo sabemos, nacemos y morimos. Ese es el sentido de la vida más pobre que podemos imaginar, lo menos imaginativo que a uno se le puede ocurrir. Pero tenemos que pensar, el sentido de la vida es lo que uno quiere hacer con su vida, qué es lo que uno quiere crear, qué es lo que uno quiere dejar, para qué estamos esforzándonos, qué es más allá del comer hoy y mañana, qué es lo que queremos producir y dejar en nuestras vidas. Eso es el sentido que le damos a la vida. Yo sinceramente creo que la vida no tiene sentido de por sí. Creo que nosotros se lo damos. Es la tarea del ser humano, es dar sentido a su vida. Darle, si queréis, misión, darle objetivo, darle expresión, expresar, dar algo. Pues eso, espero haber hecho hoy, aquí, ahora, con vosotros, daros algo de mi amor, mi conocimiento, mi felicidad de que estéis así. No sé qué haría yo aquí hoy sin vosotros. Muchísimas gracias. Voy a sacar los libros. Muy bien. ¿Qué hacemos ahora? Hablamos, ¿no? ¿Queréis preguntar? Venga. Cualquier cosa. Hagamos coloquio.